día martes concluimos hablando de una clase de ejecución que es la vía de premio. Todo lo que hemos estado hablando hasta este momento, en estas últimas sesiones de clase, viene de una ejecución de vehículos, ya sea porque la hayan estudiado o porque la hayan vivido. Me refiero simple y sencillamente al tema de ejecuciones. Nosotros como personas tenemos dos clases de derechos. Uno son los derechos reales, vamos a tratar sobre ese tema, y otros son los derechos personales. La diferencia sería que en el derecho real el deudor es indeterminado, puede ser la colectividad, erga omnes, y en la obligación, pues el deudor sí está determinado. Las obligaciones, sabemos nosotros, por definición, que consiste en dar, hacer o no hacer. Denme un ejemplo de una obligación de dar. Entregar. Cosa. ¿Entregar qué? Entregar, por ejemplo, efectivo, dinero. Dinero, entregar dinero. ¿Una otra obligación de dar que no sea dinero? ¿Alimentos? Los alimentos saben dinero. Normalmente. ¿Una obligación de dar? Siempre. Ese es inmueble, ¿no? Un bien mueble no es una casa. Un bien mueble. ¿Un bien mueble qué sería? Un automóvil, correcto. Entonces, una obligación de dar dinero, una obligación de dar un automóvil, una obligación de hacer construir un edificio, correcto, construir un edificio, una obligación de hacer, una de no hacer. ¿A qué hago? No ir a un lugar, bueno, ¿me parece? Obligación de no ir, es como el de hacer, pero algo más amplio, el de no hacer. Ya no hacer una construcción, no hacer un muro, no hacer un muro, no hacer una pared, no hacer un paso, no hacer algo, no filtrar una información confidencial, no hacer lugar. Ya la obligación puede ser dar dinero, dar un vehículo, no hacer una pared o hacer una pared. Esas son las obligaciones. Y las mismas normalmente se cumplen de forma voluntaria. ¿Exista o no exista título? Porque yo puedo decirle a un amigo, ingeniero, hazme una pared, y él no cumple. Si yo le pagué y quiero que me cumpla, tendré que cumplir un juicio para que en sentencia, juicio de conocimiento, le declaren que está obligado a hacer la pared. Igual a que tiene que traer un vehículo, si fue en una forma verbal o sin un documento válido para poderlo requerir forzosamente, tendré que promover un juicio de conocimiento. Eso queda muy claro. Inclusive queda claro de que la sentencia en un juicio de conocimiento ordinario, oral o sumaria, que contenga dinero, pues es ejecutable en la vía de apremio. Entonces nosotros como futuros abogados y notarios, lo que nosotros tenemos que hacer al asesorar a nuestro cliente acreedor es a resguardar que en caso de incumplimiento él pueda ir a exigir forzosamente su cumplimiento. Y para ello lo que nosotros necesitamos es constituir un título de ejecución. Ejecutar es sinónimo de cumplimiento. El que entrega el vehículo ejecuta su obligación. El que entrega el dinero ejecuta su obligación. El que no levanta la pared, mientras no la levante, ejecuta su obligación. Y el que tenía que hacer el edificio, al hacerlo, ejecuta su obligación. Insisto, las obligaciones normalmente se cumplen voluntariamente. Pero cuando existe un título y no existe esa voluntariedad, nosotros recurrimos a la ejecución forzada o forzosa. Esas son las ejecuciones que regula el libro tercero del Código Procesal Civil y Mercantil. El primero, la vía de apremio, que practicamos el martes, y que cuya característica es que la obligación sí debe ser dineraria. Pero como las obligaciones no solo es de dar dinero, sino dar un vehículo, hacer un edificio o no hacer una pared, entonces la ley, el Código Procesal Civil, en ese mismo libro tercero, después de la vía de apremio, habla del juicio ejecutivo.
Y empieza hablando de un juicio ejecutivo dinerario, donde lo que se debe es dinero. Y luego, en ese mismo libro, habla en un capítulo especial de ejecuciones especiales. Y esto proviene cuando no se da la pintura, no se hace la pintura, o no se da el vehículo, es una ejecución de edad. O cuando no se hace la pintura, es de hacer. O cuando sí se levanta la pared, estando obligado a no hacerlo, que es por quebrantamiento o la obligación de no hacer. Ya aparece una cuarta que está encuadrado en una obligación de hacerlo, pero va muy específica a una obligación de escriturar. Entonces, esa segunda parte, después de la vía de premio, y bajo el título juicio ejecutivo, encontramos un juicio ejecutivo para cobrar dinero y ejecuciones especiales de dar, hacer, encarcelamiento, obligación de hacer y de escriturar. Solo para hacer una comparación, el juicio oral es un juicio especial y el juicio sumario es un juicio especial. ¿El juicio ordinario qué es? Es un juicio común, correcto. Lo contrario a especial es que es común. Este es común, aquellos son especiales. Lo mismo pasa acá. Estos son los especiales y contrario a eso, el de cobrar dinero es común. Y así le hablan mucho en la práctica forense. Le dicen común aquel juicio ejecutivo que pretende el cobro de dinero. Insisto, que el código no lo ha encontrado, dice juicio ejecutivo común. Pero en contraposición, que después de ese juicio ejecutivo aparecen especiales, a este le llaman común. Y estas son ejecuciones especiales. Cuando yo empecé en el ejercicio profesional, y todavía algunos años después, no sabía cómo se tramitaba una ejecución especial. Sí, cómo se tramitaba un juicio ejecutivo. Por una simple razón. ¿Alguien me puede decir cuál es el artículo que regula la ejecución especial de edad? 336. Y además de 336, ¿cuáles otros? Solo ese. ¿Y el de ser? 337. El de escriturar, 338. Y el de no hacer, 339. ¿Así es? Un solo artículo en cada ejecución. Y entonces mi pregunta es, ¿cómo se tramita una ejecución especial? Como les digo, pasé penas, preocupaciones. Bueno, suerte que nunca tuve que plantear una ejecución especial, pero no sabía cómo hacerlo. No encontraba el fundamento. Si aplicábamos la vía de premio, si aplicábamos el juicio ejecutivo, no sabíamos cuál era. Sin embargo, ustedes sí lo van a saber. La base para establecer cuál es el trámite de cualquiera de estas instituciones está en el artículo 332. Si ustedes leen el artículo 332, alguien me lo va a leer, por cierto, por favor. Lo que habla es de una sentencia. Aquí viene el periodo de elemento importante. En la vía de premio, ¿en qué tiempo se dicta la sentencia? En la vía de premio. ¿Se acuerdan? No se acuerdan porque no hay sentencia. Nunca hay una sentencia. Un requerimiento, embargo y remate. Nunca hay una sentencia. Es un juicio expedito. Se requiere, se embarga y se remata. Punto. Pero aquí sí hay una sentencia. O sea, aquí, antes de rematar, el juez, la sentencia debe decir que sí se puede. O sea, es por la eficacia de los títulos. Los de la vía de premio, pues cree, embarga, remata. Ya saben ustedes todos los títulos de remate. Acá no. Acá, previo a ordenar el remate,
ordenar la aplicación de la base, todo eso, hay que ver una sentencia. ICE 332 nos dice que se dicta la sentencia de estos juicios. Alguien que me lo lea, pero que me lea solo el último párrafo del 332 en voz alta, por favor. La sentencia de segunda instancia en los casos. El último párrafo. Último párrafo. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor. Hasta ahí. Entonces, la sentencia que se dicte en un juez ejecutivo va a declarar si ha lugar a hacer trance y remate con los bienes embargados y con el pago de este producto y con el producto de ese remate pago al acreedor. Esa es la sentencia de un juicio ejecutivo común. Pero sigan. Si procede la entrega de la cosa. Hasta ahí. Eso es lo que va a decidir en una ejecución especial de la entrega de la cosa. Sigamos. La prestación del hecho. Hasta ahí. Esa es la sentencia que va a declarar una sentencia especial de hacer la prestación del hecho. Sigamos. Su suspensión o destrucción. Y hasta ahí. La suspensión o destrucción de aquello que hicimos y no tuvimos que hacer. Entonces, en esa sentencia se va a declarar si procede la entrega del vehículo, si procede a hacerse la construcción, si procede a demoler lo construido o a suspenderlo si no se ha terminado. Entonces, este 332 nos está diciendo que cualquier juicio ejecutivo, común o especial, se va a tramitar como voy a explicarlo en este momento en adelante. No con eso estoy terminando ejecuciones, porque después voy a hablar de cositas muy pequeñas, creo que la vamos a dejar para la próxima sesión, de estas ejecuciones. Hoy me voy a referir al juicio ejecutivo. Entonces queda claro, cuando yo hable de un juicio ejecutivo, simplemente ejecutivo porque ese no es el código, pero le digo para efectos de entenderlo, y en la práctica forense le pone en común. Algún juez se le ha ocurrido rechazarlo, es decir, se rechaza porque no hay juicio ejecutivo común, entonces hay que denominarlo solo juicio ejecutivo. Pero cuando es especial hay que decir juicio ejecutivo especial o ejecución especial de dar, ejecución especial de hacer, ejecución especial de escriturar, ejecución especial por quebrantamiento de la obligación de no hacer. Entonces, esta es la base para que hablemos siempre de todo esto. El primer elemento que vamos a pensar en cualquiera de esos juicios, pero hoy me voy a referir primero al común. ¿Cómo empieza el común? ¿Qué es lo que, cómo inicia una ejecución común? ¿Cómo empieza el ejecución común? Con la demanda. Una demanda a la cual tenemos que obligatoriamente acompañar. ¿Qué cosa? No hay ejecución sin título. Hablemos de los títulos. No solo del 294, esos ya pasaron a la historia. Hoy nos vamos al artículo 327, donde empieza el juicio ejecutivo y nos comienza a explicar. Quiero que alguien me lo vaya leyendo numeral o literal, no sé cómo está, numeral creo que es numeral por numeral, y yo voy a tratar de explicar para que tengan ustedes una idea en qué consiste ese título. Sigamos con usted, por favor. Artículo 327. Procedencias del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. 1. Los testimonios de las escrituras públicas. Muy bien. Entonces, vamos a poner el mismo ejemplo. La compañera me decía aquí que era un vehículo, la compañera hacer una construcción, otro compañero no levantó una pared. Y alguien da dinero. En una escritura pública puedo hacer constar cualquiera de esas 4 obligaciones. Alguien que se compromete a dar dinero en un plazo, alguien que se compromete a entregar un vehículo en un plazo, alguien que se compromete a hacer una construcción en un plazo, alguien que se compromete a no levantar una pared en un plazo. ¿Existirán obligaciones de no hacer? Claro que existen. Yo les digo a los compañeros, ese era el ejemplo que ponía antes, porque a mí me daba mucha envidia cuando iba a cantar a El Salvador y miraba esos peñascos con esas casas lindas viendo la ciudad. Cada vez decía, algún día podré estar ahí viendo la ciudad, imagínense levantándose y al amanecer y ver toda la ciudad de Guatemala, los volcanes.
Antes me da envidia, hoy cuando todo lo que está pasando ahí arriba y que están cayéndose los muros y lo que me da es terror, pero bueno. Pero imagínense ustedes una belleza de vista y entonces de repente su vecino de la parte que tiene el terreno que está más abajo decide que va a hacer una construcción, va a levantar una pared y ustedes van a demeritar su propiedad, su vista. Entonces le dicen al vecino, hagamos algo, yo le voy a dar 100,000 quetzales si usted se compromete a no levantar, a no construir en 10 años. Y es una obligación de no hacer, por dar un ejemplo. Hacer construcciones, los arquitectos se pueden comprometer a hacer una obra en cierto tiempo, por cambio de una cantidad de dinero. ¿Qué pasa si no la hacen? O una pintura, yo ponía el ejemplo en otra sección de Manolo Gallardo, porque hablo mucho de este autor, un guatemalteco, pintor guatemalteco, lo puse de ejemplo cuando hablé de providencias de urgencia, que pintó unos desnudos en la catedral, ¿se recuerdan? Que estaban nuestras caras, no eran nuestros desnudos, pero eran nuestras caras, y estábamos ante las disyuntivas y tapábamos la cara y dejábamos el desnudo, o pintábamos, y era providencia de urgencia. Pues Manolo Gallardo es un pintor que hace sus pinturas, la mayoría con desnudos, y no es un pintor barato. Pero como yo soy coleccionista, yo tengo pinturas de Galeotti Torres, tengo pinturas tengo las mejores pinturas del mundo. Y contraté esta por 50,000 quetzales. Una pinturita pequeña, 50,000, que ya le pagué a Manolo Gallardo. Claro, lo hice constar en escritura pública. Y él se comprometió en tal fecha a entregarme la pintura, y pasó la fecha y no me entregó la pintura. Aquí podría optar yo, en cierta forma, por una rescisión de un contrato. Pero imagínate, plantear un juicio sumario para que rescindan y me ordenen la devolución. Mejor plantear una ejecución para que se le exija que me la haga, o si no me la hace, le embarguen bienes en concepto de daños y perjuicios. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero lo vamos a hacer en una escritura pública. Una obligación de dar dinero normalmente en la escritura pública. El dinero es lo que normalmente nos comprometemos, por eso el dinero tiene dos vías, la vía del apremio y este juicio ejecutivo llamado común. Entonces, el primer título que nos aparece en el 327 son los testimonios de las escrituras públicas. Claro, aquí excluyo algunas. Por ejemplo, el testimonio de una escritura pública que contenga un crédito hipotecario no se tramita acá, sino en la vía de apremio. O el testimonio de una transacción tampoco se tramita acá porque tiene la vía de apremio. Alguien dirá, pero también esta vía, pero en ninguna cabeza cabría irse por la vía más complicada cuando tenemos una vía expedita, como es la vía de apremio. Adelanto un paréntesis. Nuestro derecho procesal, alguna vez lo comenté con ustedes, deviene del derecho romano. Si a mí me preguntaran si existiera un túnel del tiempo donde quisiera llegar, quisiera ir ahí, el tiempo de Roma. Una de nuestras leyes, de nuestro derecho. Y en Roma, una ciudad, un imperio, los jueces romanos juzgaban en nombre del pueblo romano. Entonces había un verdadero juicio. Se daba audiencia a las partes, se presentaban las pruebas, y el juez, atendiendo las pruebas, tomaba una decisión en nombre del pueblo romano. A la par del pueblo romano estaban los pueblos primitivos, nómadas. Primitivos e ignorantes, diría yo, en cierta forma. ¿Por qué? Porque ellos no juzgaban de esa misma manera, ellos juzgaban en nombre de Dios. Y entonces el juez no miraba pruebas, el juez pedía pruebas de un Dios. Y les ponía de ejemplo, eso sí se los dije alguna vez, que aquel que estaba siendo juzgado metía la mano en un balde de agua hirviendo para sacar un aro, pero si gritaba, culpable. Y si no gritaba, inocente. Pero eso no lo decidía el juez, lo decidía Dios, él que daba la señal. En la época medieval existía una situación similar. En la época medieval se juzgaba a una persona poniéndolo con los brazos en forma de cruz. Durante una misa que duraba 2 o 3 horas. Si esa persona bajaba el brazo, era culpable, y si no lo bajaba, era inocente. Inclusive en el derecho español, y ustedes recordarán en la Biblia, hay un pasaje donde la declaración de 2 ancianos produce plena prueba. Pero muchas veces las señales venían de Dios en esos épocas primitivos. Entonces, cuando yo hago una ejecución vía de apremio, eso viene como de esa clase de procesos donde no había defensas. En la vía de apremio no hay defensas. O sea, sí se puede uno defender, pero imagínense, en la época primitiva, aquel metiendo la mano
y antes de meter la mano va a plantear excepción previa de demanda efectuosa. Y no se le permitía meter la mano y sacarla, gritar, culpable, gritar inocente. En el juicio romano sí se daba. La vía de premio es típica de ese derecho germánico, así se le llamaba el derecho de los pueblos nómadas o primitivos. Mientras que este juicio ejecutivo viene del derecho romano. Acá hay más defensas. Y por ende hay más posibilidades de que el deudor se defienda. Yo siempre he considerado injusto darle muchas oportunidades al deudor, porque es deudor. Pero también tiene derecho a la defensa. Pero esto es para efecto de una relación. Entonces, en este juicio de ejecución, el primer título que vamos a encontrar es el testimonio de una escritura pública que puede contener cualquiera de esas obligaciones. ¿Cuál es el segundo título? La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Vamos a ver, ¿la confesión de dónde surge la confesión? Bueno, surge de una declaración de parte y surge también de una prueba anticipada de declaración jurada sobre hechos personales. Les recuerdo que como prueba anticipada no se llama declaración de parte, se aplican las normas de la declaración de parte, pero no se llama así. Por una simple razón, no son partes todavía. Una prueba anticipada no hay partes. Una prueba anticipada estamos preparando para un juicio futuro, todavía no hay partes. Entonces, ¿qué pasa si yo hago una prueba anticipada y llamo a alguien a prestar confesión? O dentro de un juicio ordinario o sumario, llamo a alguien a prestar confesión. Pregunta, para que no se les va a olvidar. ¿Qué debo de presentar para que citen a la parte prestar declaración de parte? O ya no se les olvidó. Ese sobre cerradito con preguntas o posiciones que lleva ciertos requisitos. Y entonces mis preguntas en sentido afirmativo. Diga si es cierto que usted es deudor del articulante por la suma de 100,000 quetzales. Diga si es cierto que usted se le va a pagar dicha obligación. Diga si es cierto que dicha obligación es líquida y exigible. Y el otro, sí, confeso. Entonces sacamos certificación, tenemos título de ejecución. Las actuaciones no salen en original, ¿verdad? Tenemos que sacarle una copia certificada por el tribunal. Entonces sacamos certificación de esa confesión y lo presentamos y planteamos un juicio de ejecución. Como pudo haber confesado que debía dinero, pudo haber confesado que debía un vehículo, pudo haber confesado que debía la obligación de levantar una pared, o pudo haber confesado que estaba obligado a no levantarla. Pero esa confesión prestada ante el juez competente, eso produce plena prueba. Pero como la confesión, ustedes aprendieron que hay expresa, como esta, que hay tácita. ¿Cuál es la tácita? ¿Cuál es la confesión tácita? ¿Cómo dice el artículo? La confesión prestada judicialmente o la confesión. La confesión de deudor prestada judicialmente. ¿O? Así como la confesión ficta. Esa es la confesión tácita, ficta. ¿Cuál es la confesión ficta? Cuando el juez está así frente a alguien que no está sentado así, no hay nadie. Diga si es cierto que usted es deudor, no hay nadie. No llegó. Contesta sí. Diga si es cierto que usted debe, sí. Diga si sí. Bueno, no pasa así, ¿verdad? Si no llega, no crean que el juez se para ahí frente a una mesa vacía, diga si es cierto o no. Como no llegó, el juez lo declara confeso. Porque las preguntas son sí o no. Y si no llega, son sí. Pero el requisito de esta declaratoria de confeso es que haya principio de prueba por escrito. O sea, que no es toda la confesión ficta. Debe haber un documento privado donde aparezca esos indicios de la deuda. ¿Entienden? Un papelito en una cajita, en aquellos papelitos plateados de cigarros. Yo, Mario Gordillo, debo 100,000 quetzales. ¡Pum! Eso ya es un principio de prueba por escrito. Entonces, la confesión es título ejecutivo cuando es expresa y cuando es ficta, si existe también, va acompañada de un principio de prueba por escrito. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, tercer título de ejecución. Documentos privados, suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos, o que se tengan por reconocidos ante el juez competente, y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Ok. Los documentos son públicos y privados. ¿Cuál es la diferencia? El público está autorizado por empleado funcionario público y ejerce su cargo. Testimonio de escritura pública, una certificación entendida por el REGRAF,
una certificación emitida por una autoridad administrativa, certificación de la universidad, documentos públicos. Los privados son los realizados, firmados, escritos, redactados por particulares sin autorización de ningún funcionario público. Entonces, ¿cómo puedo saber yo que el documento es el papelito que está ahí, está firmado por el amigo? ¿Cómo le podemos dar valor a la firma de ese documento hecho por el amigo? ¿Cómo? Le podría decir yo al amigo, mire ese documento que me firmó, ¿cómo será legalizado ante un notario? ¿Podemos? Sí. Sí, podemos. Entonces él va conmigo, vamos con un notario, le decimos, fíjese que el amigo quiere que legalizar esta firma. Claro, el notario no va a poner en la ciudad de Guatemala el día tal, como tal, no doy fe que la firma que es auténtica por haber sido puesta, no va a poner, porque no fue puesta, pero sí va a poner por haber sido reconocida el día de hoy por fulano tal. Y vuelve a firmar, y entonces legaliza, y ese documento le damos fuerza de título ejecutivo. Porque se reconoce ante un notario. O lo hacemos más complicado, porque como no viene con un notario, y baboso sería, perdón la expresión, baboso, ¿verdad? No puedo pagar, y querés me fregar, no, me te cueste. ¿Qué tendría que hacer yo si no lo firma? Y no logro que lo reconozca, tendría que irme a un juicio. Si la cuantía de 2,000 quetzales de ínfima, si la cuantía es de 50,000 de menor, si la cuantía es de 200,000 de ordinario. Entonces, no, conforme también a la ley del código, a las pruebas anticipadas, puedo citarlo a que lo reconozca ante un juez. Y ahí está bajo juramento, bajo apercibimiento, es decir, el juramento. Juráis, prometéis bajo juramento, sí, la verdad, lo que fuerais preguntado. A lo que el absolvente contestará, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Y el juez le hará saber las penas relativas al delito de perjurio si lo que dijera fuera falso. Entonces está uno levantando la mano, pensando en que Dios nos está viendo ahí arriba y que no queremos mentir. Como buenos chapines, nada mentiroso, ¿verdad? Hay un montón de mentirosos, no importa que declaren frente al juez, pero bueno, pero algunos sí tienen esa fe. Entonces yo puedo llamar a esa persona en una prueba anticipada de declaración jurada sobre hechos personales, acompañando un documento para que lo reconozca. O lo puedo hacer dentro del juicio pidiendo un reconocimiento de un documento privado. Aplicamos lo mismo a la declaración de parte. Por ende, ¿qué tenemos que acompañar para citar a alguien para que reconozca un documento? ¿Qué debemos de acompañar? La plica. Un sobre cerrado que tiene un montón de preguntas que se llaman posiciones, que en sentido afirmativo solo es. Y una pregunta nada más. Diga si es cierto que el documento que se le pone a la vista fue firmado por usted. Sí, se terminó el problema. Ahí está. Reconocido ante el juez competente. Ah, no llegó. Confesión ficta. ¿También es título el reconocimiento que se tenga por reconocido? Sí. El juez, cuando ustedes piden al juez que alguien llegue a reconocer un documento, el juez le dice, se señala a la audiencia el día tal para la diligencia de reconocimiento de documentos. Se apercibe a la persona que en caso de incomparecencia se tendrá por reconocido el documento. Entonces, si la persona no llega, el juez lo tiene por reconocido. Entonces, ustedes citan a alguien y si lo reconoce, es título, y si no llega, se tendrá por reconocido, también es título de ejecución. Estoy abriendo la mente de ustedes para que sepan cómo integrar. Como les digo, ustedes dirán, vamos a un juicio oral, es más fácil lo otro. Claro, en el supuesto que el otro vaya y reconozca, o no llegue y le tengan por reconocido. Entonces, pero se puede hacer de manera, reconocer el documento ante un notario privado tiene el mismo valor que se haya reconocido ante un juez o se tenga por reconocido ante un juez. ¿Ok? ¿Cuál va a ser el título si es ante notario? El propio documento con la firma legalizada. ¿Cuál va a ser el título si es ante un juez? La certificación de las actuaciones esas. ¿Correcto? Sigamos, por favor. Los testimonios de las actas de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Acaba de salir el licenciado Ovidio Parra. ¿Ya vieron títulos de crédito? Bueno. Entonces tampoco saben que es el protesto. Ok. Bueno, entonces mejor no toco a este puto que no sabe. Los documentos mercantiles o bancarios, léase facturas, cambiarias, pagarés, cheques, letras de cambio, son títulos de crédito.
En algunos casos deben de aceptarse para su pago y en otros, por supuesto, en todos hay que pagarlos. Cuando hay una negación de aceptar para su pago un documento o cuando hay una negación de pagar, el requisito de los títulos de crédito y los bancarios es que se proteste. ¿Qué es el protesto? El notario lo van a aprender. Es un acta notarial que se redacta, ¿quién? Claro, un notario notarial, donde el notario da fe de haber presentado el documento para su pago y se negó el pago. O sea, todos los documentos bancarios o mercantiles deben de protestarse, salvo que el documento diga que es libre de protesto o la ley diga que es libre de protesto. Pero si no, hay que protestar. Entonces, cuando a mí me llevan una letra de cambio que hay que pagar el día de hoy, el notario va donde el deudor y le requiere el pago, y si no, levanta un protesto, un acta notarial. Acompañando el título y el acta notarial se protocoliza, eso ya saben qué es, ¿verdad? Ok, se introduce dentro de los folios del protocolo, se le asigna un número, por supuesto, y sacamos testimonio del acta de protocolización del protesto. Y ese es nuestro título ejecutivo. Porque tiene que quedar constancia que se negó el pago. Pero hay documentos, yo no sé si alguna vez ustedes les pusieron de tarea hacer una letra de cambio, en básicos o en algún lado, ¿no? Porque yo sí. Y entonces me llevo a la librería de la esquina y hay un talonario que venden ahí los papelitos. Dice letra de cambio y arriba de la letra de cambio dice libre de protesto. Porque esa letra de cambio le pusieron libre de protesto, quiere decir que no se protesta. Si no dijera libre de protesto, hay que protestarlo. Pero como dice libre de protesto, entonces ese documento no se protesta. ¿Y qué hacemos? Llevamos el propio documento como título ejecutivo. Entonces, si es necesario el protesto, hay que realizar el acto notarial y protocolizar y sacar testimonio. Si no es necesario el protesto, llevamos el propio título de crédito. ¿Los cheques son títulos de crédito? Sí. ¿Quién está obligado a pagar los cheques? ¿Quién está obligado a pagar el cheque? No, el que emite el cheque no lo paga, él solo emite el cheque. ¿Quién está obligado a pagar el cheque? El banco. El banco está obligado. Pero está obligado si hay fondos. Si no hay fondos, no. ¿Qué hace el banco cuando no hay fondos? Bueno, ahora ya no se usan los cheques, ¿verdad? Pero yo por lo menos tengo años. Tal vez no tantos, pero ya creo que son años. Ahí tengo mi chequera, creo que la pedí hace como 3 años, ya no lo uso. Hoy es más fácil la transfer. Hago una transfer. Más fácil, más rápido, más seguro. Bueno, a veces más seguro, pero bueno. Bueno, pues el cheque, cuando uno va al banco y el banco le dice, la gran noticia, fíjese que no tiene fondos, le dicen, quiere que le dé su boleta de protesto y le ponen una boleta engrapada y un sello al cheque. Y ese cheque, esa boleta de falta de pago es el protesto de ese cheque. El Código de Comercio lo dice. Esto suple el acto del notario. Pero en el caso del cheque lo hace de esa manera. Pero bien, eso lo van aprendiendo ustedes cuando lo he hecho. Lo que a mí me interesaba es explicar que los títulos de crédito, cheques, letras de cambio, pagarés, facturas cambiarias, son títulos de ejecución. Si son con protesto, debe hacerse el protesto y protocolizarse. Y el testimonio es el título. Si son sin protesto, acompañamos el propio título. ¿Ok? Bueno, sigamos, por favor. Acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor, de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Un curso de contabilidad llevé, creo, en básicos, creo. Yo no soy contador. Uno de contabilidad no me gustó. Pero me recuerdo que había libro de mayor, balance, inventario, diario, Pepe y Polita. No, Pepe y Polita no lo ven. Pepe y Polita era el libro que leíamos en primaria. Le puse de ejemplo, no se llama Pepe y Polita, claro, así se llamaba el libro cuando aprendimos a leer. Pero, ¿cuáles son los libros de contabilidad? ¿Alguien que me ayude, contador? Diario, mayor, balance, inventario, ¿hay algo más? No. No hay contadores acá. Bueno. Pregunta de bachilleres, tampoco. Hay maestros, tampoco. No hay nadie, pero aquí está. No importa. Bueno, los libros de contabilidad, no sé cuál, me imagino que el inventario, mayor, balance, no sé cuál. Contienen partidas de deudas. El comerciante que lleva su libro de contabilidad dice, Mayo Gordillo adeuda a la empresa la cantidad de 100,000 quetzales. Lo tiene como cuentas por cobrar. Así lo aprendí yo en básicos. No sé si ya cambiaron los libros, pero el Código de Comercio creo que no, sigue siendo el mismo. Entonces, ¿qué debiera hacer el notario? Levantar un acta notarial donde consta saldo de deudor. Y ese acta notarial es el título de ejecución. Se mira fácil, pero quiero decirles que es el título más difícil
de integrar. Es muy fácil atacarlo, porque el notario solo da fe de lo que le dice el contador. Mire, en la partida tal hay una deuda de Mario Gordillo por 100,000, lo hace contar en un acta y eso lo presenta. Pero ya la misma Corte de Constitucionalidad ya ha metido temas de esa naturaleza y dice que en el acta hay que hacer constar si los libros están debidamente autorizados, hay que hacer constar en qué parte del libro está, hay que hacer constar de dónde proviene la deuda y hay que hacer constar los documentos de soporte de la deuda. Entonces muchos notarios solo dan fe de que está la partida y la deuda, y cuando plantean la ejecución pues vienen las defensas y atacan el título, porque el título debe estar bien conformado indicando en qué consiste la deuda, en qué libro está, si los están autorizados, cuáles son los documentos que soportan esa deuda y todo un acta notarial. Eso es un título de ejecución. Es la única acta notarial que constituye título. Bueno, no hay otra acta notarial, solo esa. ¿De acuerdo? Sigamos. Las pólizas de seguros, de ahorros y de fianzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Yo tengo mi seguro de accidente. Quien me lo expide, mi póliza, es una aseguradora. También tengo mi ahorro total. Yo deposité dinero y los mismos intereses van pagando las pólizas. Me dijeron que en 20 años ya no iba a tener que pagar nunca más, siempre sigue pagando uno, son puras mentiras, ¿verdad? Pero bueno, entonces ustedes meten 10,000 quetzales, no reconocen, pero ustedes están asegurados, es una póliza de ahorro. Al momento de terminar el plazo, a ustedes les devuelven su dinero con intereses y en ese ínter también estuvieron asegurados. Le llaman préstamos o cuentas de ahorro totales, así le llaman. También la hace un banco. El banco es el que emite la póliza. Y tenemos también las afianzadoras. Típico ejemplo de las afianzadoras la dan en los contratos que hacemos los abogados o los profesionales frente al Estado. El Estado nosotros nos contrata para prestar servicios profesionales, pero nosotros tenemos que otorgar una fianza donde el banco, que normalmente es Banco Rural, nos garantiza que nosotros vamos a cumplir con el trabajo. Si nosotros no cumplimos con el trabajo, la entidad va a ejecutarnos y va a ejecutar a la afianzadora, porque es como el fiador. Entonces, cuando a mí no me pagan el seguro, choqué mi carro y no me pagan el seguro, la póliza de ese seguro es mi título de ejecución. Cuando yo ahorré en una póliza de ahorro y no me quieren pagar mi dinero, tengo mi título de ejecución. Irá contra la entidad bancaria. Y cuando en una afianzadora no se cumple con un compromiso, pues la afianzadora será mi título de ejecución para reclamarle a la afianzadora el pago de las responsabilidades que esa fianza cumple. Entonces, las pólizas de seguro, pólizas de ahorro, pólizas de fianza son títulos de ejecución. Y toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. van a encontrar de repente ustedes ahí inmersos en algún articulado, alguna norma, alguna ley, algo que diga, y esto constituye título ejecutivo. Si dice así, aquí está la guía para hacerlo cumplir. Ese documento, que no aparece dentro del Código Procesal, pero puede estar en una ley inversa por ahí, ¿ok? Muchos dicen, por ejemplo, ustedes que van a ejercer la profesión, cuando no les paguen, eso lo voy a explicar al final del semestre. Ese es su regalo de fin de semestre, va a explicarles cómo cobran, ya abrir los ojos cuánto van a cobrar. Si quieren cobrar, uno a veces lo hace de buena fe y no cobra. Sí, para cuando uno empieza de gratis lo hace para experimentar, a ver cómo le va. No lo vayan a hacer así. O sea, sí hay que prestar un servicio social, hay gente que no puede hacerlo y lo pueden hacer, pero ustedes están estudiando para cobrar. Claro, si van a cobrar es porque van a hacer un buen trabajo también. Pero bien, en el arancel de abogados o en el código notarial, que también está el arancel de notarios, dice cómo se cobran los honorarios del notario y los honorarios del abogado en el arancel de abogados. Y dice, en caso de que no se paga, cuál hay que tramitar. Y dice que el auto que aprueba la liquidación del abogado o el auto que aprueba la liquidación del notario es ejecutable en la vía de apremio. O sea que nosotros los abogados y notarios tenemos un privilegio, no ejecutar en esta vía, sino en la vía más expedita. No sé por qué. No sé por qué, me imagino que los diputados eran abogados. Mataron famosos, no fueron tampoco, ahora dijeron nos deben, nada que por juicio ejecutivo. De una vez a la vía de apremio. Pero esa es la vía de apremio. Pero cuando no diga vía de apremio,
Este es el título o el juicio ejecutivo. Agrego algo más que no es parte de esta clase del día de hoy, pero tiene relación para que lo aprendan, porque a veces uno no lo sabe y se queda como en la... Bueno, tal vez ustedes ya lo manejan. ¿Qué sucede si el título ejecutivo es un título que tiene el Estado como ente soberano para reclamar de un privado, de una persona particular, el cobro, por ejemplo, de un tributo, de un impuesto, de una multa, y ese es título de ejecución? ¿Qué se promueve? Aquí el acreedor es el Estado, el deudor un particular. El título, pues, puede ser cualquiera. En este momento no voy a mencionar alguno, pero ¿qué promoverían ustedes? Voy a ir de otra manera, de llevarlos por un lado, pero esto, si ustedes, el Estado les impusieran una multa, las artes les impusieran una multa, ¿ustedes cómo pueden ir a pelear esa multa ante un órgano jurisdiccional? ¿A través de qué procedimiento lo harían? ¿Económico coercitivo? ¿Perdón? ¿Económico coercitivo? No, el ejemplo que acabo de dar es ustedes contra el Estado. Ustedes contra el Estado peleando que esa multa no hay, ustedes van a un tribunal de lo contencioso administrativo, basado en la ley de lo contencioso administrativo. Ahora, cuando el Estado los va a ejecutar, también basado en la ley de contencioso administrativo, usted promueve, aquí sí, un económico coactivo. El juicio económico coactivo es un juicio ejecutivo, pero planteado por el Estado como acreedor en contra de un particular como deudor. Esto no tiene nada que ver con la misma pregunta para el examen, solo les adelanté porque a veces, mira, ¿qué es un económico coactivo? Es un juicio de ejecución planteado por el Estado en contra de un deudor del Estado. ¿Y qué es un contencioso administrativo? Un juicio de conocimiento planteado por un particular en contra del Estado como ente soberano. Porque al Estado no se le juzga en un juicio ordinario, se le juzga o se le reclama en un juicio contencioso. Pero eso es algo que está de ganancia. Ya tenemos el título. ¿Qué va a hacer el juez ahora? ¿Qué hace el juez cuando tiene la demanda? ¿Calificar el título? ¿Califica? ¿Qué califica? Califica el título. Bueno, califica la demanda, claro, la demanda la va a revisar, pero él debe calificar el título. Debe ver si es un título de ejecución, debe ver si tiene una obligación y si es exigible. Y dice la ley, en el juicio ejecutivo común, califica el título, y si la cantidad que se reclame fuese líquida y exigible, librará un mandamiento ejecutivo. Un mandamiento. En la vía de premio librará un mandamiento, y en el juicio ejecutivo librará un mandamiento. En la vía de premio califica el título, y en el juicio ejecutivo también califica el título. Porque recuérdense que el título es la base. Si el título no es título, el juez va a rechazar la demanda. Si el título es título, el juez lo va a admitir. Y en ambos casos va a librar una orden a un empleado del tribunal para que este empleado vaya ante el deudor a exigir la obligación. Entonces el ejecutor del tribunal, que expliqué el martes, es un empleado o un notario, va ante la casa del deudor y realiza dos actos: notifica el juicio ejecutivo y requiere el pago de la cantidad de dinero. ¿Qué pasa si no le paga? Embarga. Le embarga bienes. ¿Qué pasa si le paga? Tiene que pagar la cantidad reclamada más un 10%. 10%, igual que la diarrea. Normalmente no pasa eso, pues, pero siempre lo explico. Como no paga, embarga bienes. ¿Qué bienes? Los bienes que se le ocurren al ejecutor, los bienes que le explica el juez, los bienes que le dice el deudor, los bienes que le dice el acreedor. ¿Qué bienes? El acreedor tiene el derecho en su demanda a indicar qué bienes. Yo, Mario Gordillo, me convierto en un ente investigador, no me llamo MP, sino sería MG. ¿Y qué hago yo? Investigar si tiene carros, si tiene fincas, tiene bienes inmuebles, si tiene trabajo. En el tema de los bancos es muy difícil, el banco no da información, pero ahí sí tiramos el embargo, de repente le pegamos de todos los bancos y mandamos nota a todos los bancos, lo mandan, pedimos al juez, nosotros le señalamos al juez qué bienes queremos que le embargue. Si no lo tenemos, no nos resta más que decirle embargue de depósitos monetarios, a ver si de repente Chiriponazo tiene alguna su cuenta por ahí. Y el ejecutor, cuando llega, requiere y decreta el embargo. Son los bienes que el ejecutante le dijo.
Cuando notifica, le da audiencia al ejecutado. En la vía de premio, ¿cuántos días eran? 3. 3. Aquí son 5. Aquí está más amplio el tiempo para defenderse, ¿no? Allá era solo 3. Y en esos 5 días, vamos a ver, en esos 5 días, el ejecutado puede oponerse, que es lo normal, simplemente oponerse. Usted debe decir que el señor juez, vengo a plantear mi oposición y explico las razones, ¿no? Cualquier razón, no sé, razón bien fundamentada, no cree, uno se opone a la ejecución. En la vía de premio no había oposición. En la vía de premio solo permiten excepciones que destruyan la eficacia del título que no se puede documentar. Aquí, además de oponerse, podría, si quiere, interponer excepciones. Vamos a ver, ayúdenme. Por sentido común, ¿qué excepciones? Esto es más amplio que la vía de premio. ¿Qué excepciones? No, ni previas ni perentorias. Desaparecen previas y perentorias del curso de ejecución. ¿Qué excepciones? ¿Perdón? Prescripción. Caducidad. Demanda defectuosa, incompetencia, falta de personalidad, falta de personería, pago, cesión de bienes, innovación, remisión, condonación. Cualquier excepción que ataque la demanda o que ataque el título. Aquí caen todas. Aquí yo puedo plantearle demanda defectuosa. Claro, no le llamo excepción previa. Solo le digo la excepción de demanda defectuosa y le explico. O la excepción de falta de personalidad, o la excepción de falta de capacidad legal, o la excepción de pago, o la excepción de innovación, o la excepción de ineficacia del título. Estos títulos que acabamos de mencionar pierden su eficacia en 5 años, igual que en la vía de premio. O sea, una letra de cambio, 5 años después ya no se puede ejecutar, un testimonio 5 años después, 5 años tiene. Entonces, nosotros tenemos para plantear la ley no dice eso, pero en un artículo dice, si se interpusiera la incompetencia, entonces si se puede poner incompetencia, podemos plantear todas las demás. Entonces, aquí es más abierto, esto viene del derecho romano, por piedad de defensa. Planteamos una oposición simplemente, o nos oponemos y planteamos, insisto, excepciones en la forma de la demanda, o falta de presupuestos procesales, prescripción, falta de personalidad, caducidad, falta de cumplimiento del plazo que está sujeta a la obligación que se pretende hacer valer, litispendencia, no sé. La demanda, o las que estudian el título: pago por cesión, pago por consignación, innovación, remisión, conclusión, condonación. ¿Ok? Si hay oposición, se debe dar audiencia a la otra parte. ¿Cuál cree usted es el trámite de esa oposición? O si no, siempre hay incidente, pero si no, parece incidente, no es incidente. Aquí hay un juicio de conocimiento, va a haber una sentencia. No hay un auto, ya hablé que hay una sentencia. Entonces hay un juicio de conocimiento breve para dictar una sentencia. Entonces, cuando hay oposición, se da audiencia por 2 días a la otra parte. O sea, al ejecutante. Se le da 2 días para que se manifieste en relación a la oposición y las excepciones. Y después de esos 2 días, se recibe prueba por 10 días. Alguno de ustedes me va a preguntar. No, nadie se está preguntando eso, pero yo sí quisiera preguntar. ¿Qué medios de prueba podemos proponer ahí? Todos. ¿Perdón? Documental, declaración de parte, todo. Cualquiera de las 7 del 128. ¿Y cómo lo vamos a proponer? Igual. Tú buscas la oposición en la demanda o en la oposición. Y vamos a proponer declaración de parte, testigos, cualquier cosa. Claro, hay unas pruebas que no son idóneas. Los testigos no. Mire, diga testigos, el señor ya pagó. Sí, yo vi que pagó. O sea, la prueba de testigos no es idónea para probar un pago, por ejemplo, ¿verdad? Pero la ley no dice, entonces podemos proponer todas de la misma manera que en el juicio ordinario. ¿Con cuánto tiempo de anticipación? Todo lo demás en 10 días de prueba. Y luego de la prueba, terminada la prueba, ¿qué procede? Vista, van a decir ustedes, no, es un juicio de ejecución.
La sentencia. Ahora, les voy a dejar de tarea para que me digan el próximo martes cuántos días hay que dictar la sentencia. No, mejor no esperemos hasta el martes. ¿Cuántos días para dictar la sentencia? No lo van a encontrar ahí. ¿Un número del 1 al 100? Bueno, la ley no dice. Entonces hay una gran discusión. Como la ley no dice, uno se aplica a la ley del judicial que dice que son 15 días. Porque el judicial dice que la sentencia se dicta 15 días después de la vista. La ley del judicial. Aquí no hay vista. Pero miren, el legislador no dejó tiempo intencionalmente. Regresemos al 332, por favor. Último párrafo. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no al lugar hacer trance y remate de los bienes embargados. hasta ahí. O sea, cuando dicta la sentencia en este juicio ejecutivo común, tiene que declarar si ha o no al lugar a hacer trance y remate con los bienes embargados. ¿Y si no hay bienes embargados? ¿Qué pasa si no hay bienes embargados? Porque pueden no haber bienes embargados. Que es lo más seguro, que no encontremos bienes embargados. Entonces, ¿para qué nos sirve una sentencia? ¿Para qué nos sirve una sentencia que dice se declara con lugar a ejecución de consecuencia a lugar de trance y remate con los bienes embargados? Señor juez, pero no hay bienes embargados. Entonces, ¿cuándo los embarguen? Entonces, si es hasta que los embarguen, mejor espero que los embarguen y dicta sentencia. Por eso es que el legislador no le puso un plazo. Porque si no eran bienes embargados, la sentencia no me sirve, que se quede guardadito. Hay que se quede sin sentencia. Dentro de 10 años le embargan bienes, pido la sentencia, para que declaren que hacer trance y remate. Alguien me preguntó la atención, y no puede, el juez no está obligado a dictar la sentencia. El juez está obligado de oficio a dictar las cuestiones. Si la juez le dice que hay que dictar la sentencia en 15 días, hay que dictarla en 15 días. Pero si aquí la ley no le dice cuánto tiempo, es como cuando usted está haciendo un matrimonio, no dice el tiempo para protocolizar el acta de matrimonio. Yo tengo matrimonio desde 20 años, tengo guardaditos, algún día los voy a protocolizar, no lo dice el tiempo. Entonces, el juez no tiene un tiempo para dictar la sentencia, pero con intención, porque si no hubieran bienes embargados, la sentencia no nos sirve de nada. Les contaba la historia, que yo tuve el privilegio de ser profesor de la Escuela de Estudios Judiciales en los primeros 10 años de existencia de la escuela. Y muchos jueces actuales, inclusive magistrados de Corte Suprema, fueron mis alumnos en la Escuela de Estudios Judiciales, o en pregrado. Muchos. Pero un juez, me recuerdo yo, que entre mis pláticas que yo daba, me tocó ir a una capacitación al Petén. Y llegué al Petén, y el juez me dijo, le quiero enseñar mi juzgado. Él emocionado, era juez de instancia civil de Petén. Y llegué a su juzgado, me enseñó, mira, que era el secretario, que era el oficial, que aquí está mi despacho. Y en el jardín había una hamaca. Y ahí me pongo a descansar. Confeso de una vez, ¿verdad? ¿Qué puedo hacerle? Un memorial entre aquí. Diario, tal vez. Imagínense que entre un memorial en 10 minutos se resuelve. Ya no había nada que hacer. Pero mire, me dijo, como tengo tanto tiempo, yo dicto todas las sentencias ejecutivas. Y le dije, aunque no hayan bienes, pero el ya vio que está perjudicando al acreedor. ¿Y por qué, Lick? Porque si usted dicta una sentencia hoy sin bienes, esa sentencia pierde su eficacia en 5 años. Y si dentro de 6 años conseguir bienes, me van a alegar que es ineficaz. En cambio, si no han dictado las sentencias, hasta que la dicten será eficaz. Y con verdad funcionará ineficaz. Entonces, uno no pide la sentencia, pero hay abogados que no saben, o algunos jueces que también estiman eso, que dictan la sentencia y declaran con lugar la ejecución en consecuencia que ha lugar a hacer trance y remate con los bienes que se puedan embargar, porque le agregan que se puedan embargar. Entonces dejaron abierta para que se embargue dentro de 1 año, 2 años, 3 años, pero regreso. Dentro de 8 años pueden alegarle la ineficacia de esa sentencia. Entonces por eso no hay un plazo para la sentencia, porque depende de la existencia de bienes embargados. Esta sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada formal. En una plática, cuando hablamos de las formas
anormales o de la sentencia, no recuerdo el semestre anterior. Yo les decía a ustedes que la cosa juzgada es la base de la jurisdicción. Yo les explicaba a ustedes que una decisión tomada por el presidente de la República, electo por más de 2 millones de votantes, tomada hoy, mañana la deja sin efecto, o dentro de 3 meses, o el nuevo presidente venga y la deja sin efecto. Aquella famosa ley que evita tomar licor, la ley seca. Antes la ley estaba como a las 2 de la mañana, de ahí otro presidente la puso como a la 1 de la mañana, otro presidente la bajó a las 12 de la noche, el próximo candidato que diga que la va a quitar va a votar por él. Pero ¿qué pasa con esa decisión del juez? No es juzgado. Y el Congreso de la República, 158 diputados, emiten un decreto hoy, ley, y mañana lo dejan ellos mismos sin efecto, o la próxima legislatura lo deja sin efecto. Pero aquella sentencia dictada por aquel juez del municipio más recóndito de Huehuetenango, lejano, dictado en un juicio oral de ínfima cuantía, o en un juicio sumario de rentas que tiene competencia, y que quedó firme porque ya no le pusieron recursos, o porque fue a segunda instancia y regresó y ya no cabe recursos, esa sentencia no la cambia ni el presidente ni el Congreso. Por supuesto, si es algo que hay una ley que deje sin efecto algunas cosas, pues, pero no la va a cambiar, porque esa es la firmeza. ¿Cómo podríamos creer nosotros en nuestro sistema de justicia si yo salí ganador hoy, pero otro plantea otro juicio y ahora ya salí perdedor? No tiene que dar certeza a la justicia. Entonces, eso se llama cosa juzgada. Pero la verdadera cosa juzgada es la cosa juzgada material, que no permite revisión de eso por nada. Pero en la doctrina y también en nuestra religión hay una cosa juzgada formal, no material, formal, que permite que ese fallo se pueda cambiar por otro juicio. Por ejemplo, ¿qué pasa con los interdictos? ¿Qué pasa si en un interdicto el juez dice, mire usted alteró los linderos y regrésenos y aquí es el lindero y usted es el que tiene que estar en este lindero? ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Qué pasa con la sentencia de un juicio interdictal de despojo? Cuando el juez dice, sí, usted lo despojó a don Ramón de la propiedad y don Ramón es el poseedor y ahí está don Ramón. Esas sentencias se cambian, porque si yo planteo un juicio ordinario de propiedad, dejo sin efecto esa cuestión provisional, porque recuérdense que eso lo decidió provisionalmente la posesión. Entonces esas sentencias se cambian por un juicio ordinario, dice la ley, un juicio plenario de posesión, dice. Entonces, este juicio ejecutivo, su sentencia se puede revisar. La sentencia del juicio ejecutivo es susceptible de una revisión en un juicio ordinario. Entonces, voy a pensar que me condenaron en un juicio ejecutivo porque fue una letra de cambio que yo no firmé, pero que no pude probar en el juicio ejecutivo que no era mi firma. Y entonces quiero la revisión y lo puedo hacer en un juicio ordinario. Debe cumplir 3 requisitos por mínimo. El primero, la revisión solo la puedo pedir dentro de los 3 meses siguientes de haberse ejecutoriado la sentencia. O sea, si pasan 5 o 6 meses, 1 año, esa sentencia ya pasa a autoridad de cosas juzgadas materiales, ya se puede revisar. Pero si han pasado 3 meses, se puede pedir la revisión. Primero, 3 meses. 2, la sentencia, antes de ir a plantear el ordinario, debe de cumplirse. O sea, si yo tenía que pagar 100,000 quetzales, tengo que haber pagado y luego pedir la revisión. Si yo tenía que haber entregado los escritorios, tengo que haberlos entregado y luego pedir la revisión. Y debe plantearse ante el mismo juez que dictó la sentencia. Este es el único caso en que un juez de paz podría conocer de un juicio ordinario. Los jueces de paz no conocen de juicios ordinarios porque los ordinarios son de mayor cuantía o de cuantía indeterminada, que no es competencia de un juez de paz. Pero como la ley dice que debe ser el mismo juez que dicta la sentencia, si hubiera una sentencia dictada por un juez de paz en un juicio ejecutivo, tendría que revisar en un juicio ordinario. Entonces, esto es importante. El martes de la semana entrante, cuando yo empecé a hablar de funciones especiales, pues ya casi todo esto ya lo vimos. ¿En qué va a variar? Pues ¿qué fue a requerir el ejecutor en esto cuando era dinero? ¿Qué fue a requerir? Dinero. ¿Qué
va a hacer el ejecutor cuando tenga que ir a requerir el vehículo? O perdón, en la obligación de dar un vehículo, va a ir a requerir el vehículo. ¿Qué va a hacer el ejecutor en la obligación de hacer un edificio? Va a ir a requerir que se termine y que se haga el edificio. ¿Qué va a hacer el ejecutor en una obligación por el quebrantamiento de la obligación de no hacer? Va a ir a requerir que se deshaga esa pared que se hizo. O sea, va a cambiar el acto de requerimiento. Y unas cositas más que voy a explicar. Cuando se dicta la sentencia, decía el amigo en la lectura, después declarar que algo van a hacer trance y remate como bienes embargados. A partir de esa sentencia, ya nos da vía libre para hacer el remate. No van a encontrar nada de remate en el juicio ejecutivo. Todo lo relativo a embargo de bienes, sustitución de bienes, reducción de bienes embargados, el remate, las publicaciones, los edictos, la forma de hacer las posturas, los postores, la adjudicación, la escrituración, la entrega, todo lo que es que vamos a aplicar aquí después de la sentencia, cuando se sale el remate, es lo que vimos en la vía de premio. Aquí, a partir del remate, aplicamos todo lo que en relación a eso habla la vía de premio. Entonces, si ustedes me preguntan, ¿cuántos delitos hay que provocar en un juicio ejecutivo? No, mismo de la vía de premio. ¿Con cuánto tiempo hay que diagnosticar el remate? 15 días o 30 días máximo, como dice la vía de premio. ¿Cuánto qué hay que hacer después del remate de adjudicar? Hacer una liquidación, como dice la vía de premio. ¿Qué es apelable en un juicio ejecutivo? El auto que no admite la ejecución, igual que en la vía de premio. El auto que prueba una liquidación, igual que en la vía de premio. Y algo más. ¿Qué más? La vía de premio solo era el auto que no aprueba la ejecución y la liquidación. Aquí, además de esos dos, ¿cuál más? Sentencia. Está el archivo enfrente de ustedes. Sentencia. ¿Ah? La sentencia. La sentencia. La sentencia. Entonces, aquí la sentencia, esta sentencia, es apelable. El auto que no admite la vía de premio es apelable. El auto que apruebe la liquidación después del remate es apelable. Nada más. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Necesitamos ver que en este juicio, digamos, si hay una sentencia, como algún caso puede hacer, el que tiene la carga de pagar o de cumplir esa obligación, o si no hay embargo en esos 5 años, después de los 6 años se puede comprar tranquilamente algo. Podría, claro, por el riesgo que le van a embargar siempre. Tendría que defenderse y alegar que esa sentencia ya no es, pero claro, es tiempo. Bueno, nos vemos el martes ya en forma virtual.